Continuando con el estudio sobre la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, el doctor Julio Jiménez nos hablará en esta oportunidad sobre la quinta pieza que conforma esta armadura, el yelmo de la salvación. Este representa esa esperanza que todo cristiano tiene, que un día el cumplimiento de nuestra salvación, la redención de nuestros cuerpos, dejará de ser un anhelo para convertirse en una realidad. Hasta que ese día llegue, este yelmo nos protegerá de la confusión, turbación, angustia y dolor que caracteriza a este mundo y su sistema, de la apatía en la evangelización, del desánimo en reunirnos y del pecado. Hermanos, le damos gracias a Dios por la vida, porque mientras haya vida hay esperanza y hay la oportunidad, hermanos, de servirle a Dios. Le damos gracias a Dios porque Él se mueve en medio, hermano, de su pueblo, en medio de cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque es en su palabra, hermanos, que nosotros vamos a encontrar esa fuente de vida, esa fuente, hermano, de transformación de nuestras vidas. Y le damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes y de nuestros amigos. Estamos, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 6. Y estamos siguiendo estas series de la batalla espiritual. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Estamos estudiando, hermanos, estas series de la batalla espiritual. Y hemos estado estudiando, hermanos, que nosotros los cristianos tenemos un enemigo. Y que ese enemigo, hermanos, es poderoso. Pero le damos gracias a Dios, porque el que está en nosotros mayor y todopoderoso que el que está en el mundo. Y le damos gracias a Dios porque Él nos ha dejado, Él ha provisto a nosotros de una armadura. Y su palabra en el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y por las últimas semanas, hermanos, hemos estado estudiando sobre esta armadura de Dios, sobre la armadura de Dios. Y el día de ayer en el discipulado estaba conversando con alguno de mis hermanos, estaba hablando con el hermano Pedro, y yo no tuve la oportunidad de estar en el ejército, ¿no? en el Army. Pero él mencionó algo muy importante, que cuando la persona se une al Army, y el primer día que esta persona recibe su arma, su fusil, se le dice: mira, esta arma es tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, y tú no te puedes despegar de esta arma. Tú tienes que conocerla, tú tienes que cuidarla, porque esta arma es muy importante para ti. Esta arma puede ayudarte a preservar tu vida del enemigo. Y por eso, hermanos, es que estamos tomando estas semanas, estos estudios, porque como hijos de Dios, nosotros tenemos que conocer la armadura que Dios nos ha dejado. La armadura que Dios nos ha dejado. Solo de esta manera, hermanos, nosotros vamos a poder hacer frente y resistir al enemigo. Sería nada sabio de nosotros los cristianos que teniendo la armadura que Dios nos ha dejado, no la conozcamos y no la usemos. Sería bien triste. Sabemos qué es lo que nos va a pasar si es que hacemos esto. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y buscamos en el libro de Efesios capítulo 6. Y vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo,
tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hemos estado estudiando, hermanos, sobre esta armadura que Dios nos ha dejado. Y hemos estudiado, hermanos, que hay una primera división. Los versículos 14 y 15 nos habla de una primera división. Y esta primera división, hermanos, incluye las primeras 3 piezas de la armadura. Y se refiere a algo que ya ha pasado en todo cristiano. Por eso el apóstol dice, ceñíos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Las primeras 3 piezas, hermanos, de esta armadura son las cosas que tenemos en Cristo Jesús y que vinieron a nosotros, hermanos, cuando recibimos a nuestro Señor como nuestro Salvador personal. Pero el apóstol nos manda a nosotros que nosotros tenemos que estar siempre recordándonos a nosotros mismos, hermanos, de esta armadura y de su significado. ¿Qué es lo que ellas, hermanos, estas piezas de la armadura de Dios significan? La verdad, aprendimos que Jesucristo, hermanos, es la verdad, la clave de la vida, el secreto del universo. Todas las cosas por Él, hermanos, fueron hechas. Toda la verdad se relaciona con nuestro Señor Jesucristo y toda la verdad emana y viene de Él. Colosenses capítulo 2, versículo 3 nos dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Imagínense, hermanos, y la justicia. Aprendimos que Dios nos ha invitado, hermanos, a descansar en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra posición delante de Dios es en la justicia de nuestro Señor y Salvador, cuya perfección, hermanos, ha sido imputada, cuya perfección, hermanos, ha sido dada a nosotros cuando creímos en Él. Pero también aprendimos sobre la paz. Y aprendimos que Cristo es nuestra paz. Él es la fuente de la calma, de la tranquilidad, del sosiego. Y esta paz, hermanos, va a ser ese cimiento que nos va a preparar y nos va a mantener firmes en esta batalla espiritual. La segunda división, hermanos, que comenzamos la semana pasada, está en los versículos 16 y 17. Los versículos 16 y 17. Y se refiere, hermanos, a aquellas piezas que tenemos que tomar o ponernos en el momento presente, en nuestro diario vivir. Por eso es que el apóstol dice, tomad el escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las segundas 3 piezas, hermanos, de esta armadura son aquellos aspectos, hermanos, del carácter de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que tomar, hermanos, constantemente, una y otra vez. Cada vez que sentimos, hermanos, que estamos bajo el ataque del enemigo. Y la semana pasada estudiamos acerca de la fe, que fue representada por, ¿se acuerdan ustedes? El escudo. Y aprendimos, hermanos, que la fe es esa fuerza interna que proviene, hermanos, de la convicción que nos da la palabra de Dios y que nos va a llevar, hermanos, a tomar decisiones. Nos va a llevar, hermanos, a actuar y a resistir y a decir no al enemigo cuando estamos bajo la tentación. Y aprendimos que el escudo de la fe, hermanos, tiene todo el poder, escuchen, todo el poder para apagar los dardos de fuego del enemigo que vienen, hermanos, a inflamar nuestra vieja naturaleza. Y esta mañana vamos a estudiar de la siguiente pieza de esta armadura, y es el yelmo de la salvación que es representada por el yelmo. Pero antes, hermanos, de continuar, vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, Señor, porque somos tus hijos. Y porque, Señor, tú has dejado en tu palabra estas verdades, Señor. Tú has provisto para nosotros, Dios, esta armadura. Y te pedimos, Padre Celestial, que esta mañana tu Santo Espíritu pueda ayudarnos, Señor, a entender y comprender esta pieza que es el yelmo de la salvación.
Te pedimos, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu, Señor, tome control de nosotros. Que podamos estar, Señor, siempre anhelando fervientemente, manteniendo, Señor, prendida esa llama y ese anhelo, Señor, de ver nuestra salvación consumada, Señor. Te pedimos que este deseo, Señor, de poder concretar, Señor, nuestra salvación, nos ayude a nosotros, Señor, a vivir vidas que te agraden y que podamos, Señor, a sí mismo poder ser frente al enemigo. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. El yelmo. Hermanos, la figura del yelmo rápidamente viene a nuestra mente y nos sugiere que es algo que va a proteger la cabeza, que va a proteger la mente, el intelecto, nuestra habilidad de pensar y de razonar. Hemos estudiado, hermanos, que el enemigo viene a atacar nuestras emociones, nuestras motivaciones y nuestra voluntad. Pero para poder lograr, hermanos, su objetivo en esas áreas, él tiene que vencernos primero en nuestra mente. La manera como nosotros, hermanos, reaccionamos, el tipo de decisiones, hermanos, que nosotros vamos a tomar, depende de lo que está en nuestra mente. La semana pasada estuvimos estudiando y vimos que el enemigo va a venir y va a levantar dudas en el cristiano. Y mencionamos, hermanos, que las dudas no necesariamente, hermanos, es el opuesto de la fe. La duda no era necesariamente lo opuesto de la fe, porque todos nosotros, hermanos, de una u otra manera vamos a tener estas dudas que Satanás va a levantar. Pero el problema es lo siguiente, que si nosotros hacemos caso a esas dudas, si nosotros, hermanos, a esas dudas, hermanos, dejamos que controle, hermanos, nuestro pensamiento y comenzamos a expresarlo en nuestras emociones, en nuestras motivaciones, hermanos, y en nuestra apatía, se convierte, hermanos, en pecado. Todo, hermanos, el ataque de Satanás va a estar concentrado en la mente. Y todo va a depender, hermanos, de esa lucha que el cristiano tenga contra Satanás en la mente. Por eso es que el enemigo, hermanos, anda detrás de ella. La batalla espiritual, hermanos, se lleva en la mente del cristiano. Por eso es muy importante cuidarla. Gracias a Dios que nos ha provisto del yelmo de la salvación, el cual tiene el poder para cumplir eficientemente, hermanos, esta misión. Pero ¿qué representa, hermanos, el yelmo? El apóstol Pablo no se está refiriendo, hermanos, a la salvación del alma, de la regeneración o conversión. No está hablando, hermanos, de la salvación como una decisión que hicimos nosotros en el pasado, ni tampoco, hermanos, como una experiencia en el presente, sino que él está mirando en el futuro. Voy a hacer un paréntesis porque quisiera explicarlo esto. Nosotros sabemos que cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, hemos sido salvos. Hemos sido salvos y nuestra salvación, hermanos, no depende de nuestras obras, sino de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestra salvación, hermanos, es eterna, ¿verdad? Pero aquí lo que está el apóstol Pablo, hermanos, refiriéndose, si bien es cierto, nuestra posición delante de nuestro Dios, nosotros ya somos salvos, pero va a haber un día en el futuro cercano, cuando esta realidad, hermanos, se concrete. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Va a haber un día, hermanos, en el futuro muy cercano, cuando esa salvación tome su lugar. Cuando esa salvación, hermanos, se convierta ya en la historia de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, está hablando de la salvación como un evento en el futuro. Es exactamente lo mismo que él nos habla, hermanos, en Romanos capítulo 13, versículo 11.
Romanos capítulo 13, versículo 11. El apóstol dice lo siguiente: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cada hora, hermanos, que pasa, cada día, cada semana, cada mes, cada año que pasa, nuestra salvación, hermanos, ese hecho concreto, esa experiencia de nuestra salvación, hermanos, cada vez es más cerca. Y el apóstol Pablo, hermanos, define este yelmo de una manera más clara en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. La palabra de Dios dice así: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la, dice, esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo, aquí la salvación, hermanos, es una esperanza. Algo que va a pasar, hermanos, en el futuro. Hemos dicho que delante de Dios, nuestra posición, hermanos, nosotros somos salvos. Pero va a haber un día, hermanos, en el futuro cercano, que esto, hermanos, se concrete. Algo que no poseemos ahora y que no lo hemos obtenido en su totalidad. Pero un día, hermanos, un día, eso va a ser una realidad. Este tiempo futuro de la salvación, hermanos, es descrito y se habla en muchas partes de la Biblia. Pero de una manera muy clara y sencilla vamos a ver Romanos capítulo 8, versículos 22 y 25, para poder tener un poquito más de luz de lo que el apóstol Pablo, hermanos, está hablando en relación a la salvación como un evento futuro en la vida del cristiano. Romanos capítulo 8, versículos 22 y 25. La palabra de Dios dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, dice, dentro de nosotros mismos, nuevamente la palabra, esperando la adopción, la redención de nuestro, dice, cuerpo, esperando, anhelando, algo que se va a cumplir, hermanos, algo que va a ser algo real, concreto, en el futuro. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pablo, hermanos, nos está hablando de la resurrección. Él nos está hablando, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El día cuando nosotros nos encontremos en la nube y veamos a nuestro Señor y Salvador, hermanos, cara a cara. El día cuando nuestra salvación, hermanos, sea una realidad, sea un hecho consumado. Él está hablando, hermanos, del día cuando todos los misterios de la vida nos sean revelados a nosotros los creyentes. El día en que por fin dejemos, hermanos, estos cuerpos imperfectos, mortales, de dolor, de enfermedad, de aflicción, de pecado, hermanos, y de muerte. Y recibamos, hermanos, esos cuerpos transformados, semejantes al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, resucitado. Cuerpos espirituales, revestidos, hermanos, de toda perfección. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, anhelamos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, deseamos que ese día, hermanos, se haga una realidad? Cada uno de nosotros quizás estamos pasando muchas dificultades, muchos problemas en nuestras vidas. Vemos, hermanos, aún en nuestro país, el planeta Tierra, hermanos, tantas dificultades, tanta, hermano, turbulencia. Se escuchan de guerras y rumores de guerras, la miseria, el hambre, hermanos, el pecado, la ignorancia, hermanos, espiritual. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos viviendo esto? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos cada día con más dolor en nuestro cuerpo, con más achaques, con más enfermedades? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos anhelando ese día cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca
y Él nos vista con cuerpos, hermanos, transformados a la semejanza de nuestro Señor. Entonces, hermanos, este yelmo representa la esperanza que tiene el cristiano, de que un día, no muy lejano, hermanos, independientemente de la turbulencia y la confusión que Satanás y el mundo, hermanos, y su sistema puedan levantar, el cumplimiento de nuestra salvación, hermanos, dejará de ser un anhelo, dejará de ser un deseo, hermanos, para convertirse en una realidad. El día cuando el momento más esperado y sublime y glorioso del cristiano se convierte, hermanos, ya en una historia. El día, hermanos, cuando dejemos este cuerpo de muerte, de dolor y de pecado. Hemos visto hasta aquí, hermanos, que este yelmo que el apóstol Pablo va a proteger nuestra mente. Y sabemos qué es lo que este yelmo representa. Ahora, siguiendo, hermanos, el flujo de pensamiento de esta figura de la armadura de Dios, la pregunta lógica y que probablemente todos nosotros nos estaremos preguntando es la siguiente: ¿y de qué nos va a proteger este yelmo? ¿De qué nos va a proteger este casco? Y la primera protección que este casco o este yelmo, hermanos, nos va a dar es justamente la protección contra la confusión, contra la inseguridad, con la incertidumbre, hermanos, y el temor que este mundo y su sistema, hermanos, están levantando. Nosotros sabemos que el hombre utilizado por Satanás, hermanos, a través de toda la historia de la humanidad, se ha levantado contra el conocimiento de Dios, contra la verdad, contra la justicia y contra la paz, que solo se encuentran, hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el hombre, hermanos, en su intento y afán de interpretar y de dar soluciones, hermanos, a los problemas de la vida, y con el objetivo, hermanos, según él, de crear una sociedad más justa y de justicia social, ha inventado y ha postulado, hermanos, un sinnúmero de teorías, de corrientes, de ideologías, de corrientes filosóficas, hermanos, de corrientes políticas, hermanos, de códigos éticos y morales, de corrientes, hermanos, sociológicas, de corrientes religiosas. Pero nosotros sabemos cuál es el resultado, hermanos, de todos estos intentos que el hombre ha hecho a través de toda la historia de la humanidad para crear esta sociedad más justa y con justicia social. El resultado, hermanos, es mayor turbulencia, mayor caos, mayor confusión, mayor miseria, mayor dolor, mayor violencia, guerras y rumores de guerras, inestabilidad, turbación, inseguridad, temor, desesperación, hermanos, y mucho más importante, hermanos, confusión espiritual, oscuridad espiritual. Este yelmo, hermanos, nos va a mantener firmes en nuestro pensamiento y va a preservarnos de la confusión que este mundo pueda crear. Nos va a preservar, hermanos, de la oscuridad espiritual y del caos que caracterizan, hermanos, al mundo y su sistema. Nada va a entretener, nada va a distraer, ni confundir, ni sacarlo, hermanos, de su objetivo al cristiano, que mantiene ardiente y viva como una llama día tras día esta bendita esperanza de la salvación, de que un día, hermanos, nuestros cuerpos van a ser transformados. El cristiano, hermanos, se mantendrá siempre firme en su manera de pensar, a pesar de las muchas ideologías y sistemas que este mundo, que nosotros sabemos que Satanás lo tiene influenciado, hermanos, pueda levantar. Pero hay una segunda, hermanos, protección que este casco o este yelmo, hermanos, nos da. Y esa protección, hermanos, es contra la apatía, contra la indiferencia. El objetivo, hermanos, del enemigo es llevarse consigo el mayor número de personas, de almas. Satanás está muy activo, hermanos, en este negocio. Por eso es que
Todas estas cosas que hemos hablado, hermanos, todas estas corrientes filosóficas, hermanos, han sido diseñadas y creadas por el enemigo. Él conoce, hermanos, que su tiempo está corto. Y para hacerlo, para poder llevarse el mayor número de almas, hermanos, Él intenta a toda costa, hermanos, inutilizarnos en nuestro evangelismo. Y una de sus mejores armas que Él tiene, hermanos, es la apatía, el desgano y la indiferencia. En 1 Corintios capítulo 15, vamos a abrir, hermanos, en esta parte de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en el contexto, hermanos, de esta bendita esperanza que es nuestra salvación, que un día, hermanos, va a ser concretada. Antes de leer este versículo, leamos, hermanos, el versículo 51. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, dice, transformados, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, dice, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bajo este contexto que el apóstol Pablo nos está hablando aquí, sobre esta bendita esperanza que un día, hermanos, en un futuro no muy lejano, va a ser una realidad. El versículo 58. Miren lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, bajo este contexto. Dice: así que, hermanos míos amados, dice, estar firmes y constantes, que dice, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice, creciendo en la obra del Señor. Hermanos, este casco, este yelmo, hermanos, de salvación, nos va a motivar a nosotros, nos va a animar a involucrarnos más en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos cuál es esa obra del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 19, versículo 10, nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 4, versículo 34, es un pasaje muy hermoso, hermanos. Después que el Señor Jesucristo testificó a esta mujer samaritana, mira lo que Él dijo. Juan capítulo 4, versículo 34. Después que el Señor Jesucristo testificó a esta mujer, el Señor le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la reconciliación del hombre con su Dios. Y Él va a utilizar, hermanos, a su iglesia, a su pueblo, a nosotros, para poder llevar a cabo, hermanos, esta obra. El yelmo, el casco de la esperanza de nuestra salvación, hermanos, nos va a motivar, nos va a fortalecer para testificar, para poder llevar el evangelio de la paz al necesitado, al perdido. Pero hay una tercera razón, o hay una tercera protección que nos da este casco, este yelmo de la salvación, y es el desánimo en reunirnos. Escuchen bien, es el desánimo en reunirnos. Es muy triste, hermanos, decirlo esto. Gracias a Dios que en este lugar, en esta iglesia, hermanos, vemos ese deseo de cada uno de nosotros, de ustedes, hermanos, de venir y recongregarnos. Pero es una tristeza ver en otros lugares, cada vez, cada semana, hermanos, el número, la asistencia es menos y menos y menos. La vida cristiana, hermanos, es una maratón, es una carrera de resistencia. Una vez llevamos a cabo un estudio sobre esto. Es una carrera que dura, hermanos, toda nuestra vida, y las probabilidades del desánimo, del deseo de abandonar la carrera, de la fatiga, son muy, muy grandes. Y Satanás, hermanos, el enemigo, conoce nuestra humanidad y nuestras flaquezas.
Y Él va a usar, hermanos, cualquier medio para tratar, hermanos, de desanimarnos, de producir, hermanos, desánimo y desaliento en nuestras vidas. Y una manera, hermanos, que Él lo hace es a través, hermanos, de sacarnos de la comunión, entre los cristianos, porque Él sabe que es en medio de la congregación, hermanos, que es en medio de la iglesia, del cuerpo de Dios, que nosotros, hermanos, nos vamos a animar y nos vamos a fortalecer y nos vamos, hermanos, a edificar. Una vez estuve mirando, hermanos, la televisión y miré, hermanos, cómo es que el león caza a su presa, y es muy astuto. Satanás es descrito como ese león rugiente. Sucede lo siguiente, que este león, en su astucia, él ve una manada y comienza a correr, a asustar, a ahuyentar a toda la manada, pero por un lado él se está notando quién es el más débil y quién es el que se está quedando fuera de esa manada. Y cuando él se da cuenta o cuando él ha logrado, hermanos, su objetivo, él comienza a darse vuelta y se dirige a esta presa. Y eso es lo que hace, hermanos, el enemigo con nosotros. La manera como es que él utiliza estas armas que él utiliza, hermanos, es para sacarnos de la comunión. Porque él sabe, hermanos, que es aquí en que nosotros, hermanos, nos vamos a edificar, nos vamos a fortalecer, nos vamos a animar unos con otros. Mire lo que dice, hermanos, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. El autor del libro de los Hebreos, hermanos, nos dice: no dejando de congregarnos, no dejando de reunirnos, como algunos dicen tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, y tanto más, escuchen bien, cuando veis que aquel día se acerca, cuando ese día, hermanos, de nuestra salvación, de la esperanza bendita, hermanos, de nuestra salvación, se acerque. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que en el fin de los tiempos va a haber mucha maldad. La fe de muchos va a caer, se va a apagar. Hermanos, es en el seno de la iglesia, de la comunión entre hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, nos vamos a animar, nos vamos a fortalecer, vamos a orar el uno por el otro, vamos a sufrir el uno con el otro, hermanos. Cuán importante, hermanos, es la comunión. El yelmo de la esperanza, hermanos, de la salvación, nos va a motivar y nos va a fortalecer y animar para anhelar y desear, hermanos, la comunión entre hermanos. Yo no sé si a esto les pasa a ustedes, pero cuando viene el día sábado o el domingo o el tiempo del discipulado, es como que algo me está faltando, algo necesito, esa expectación que tengo, hermanos, de verlos. Hermanos, eso es bueno. Es en la comunión de la iglesia, del pueblo de Dios, que nosotros vamos a encontrar, hermanos, ese aliento, esa fortaleza. Y por último, este casco, este yelmo de esta bendita esperanza, hermanos, de la salvación, nos va a proteger, hermanos, del pecado. Nos va a proteger del pecado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo siguiente, especialmente los padres o las madres que trabajan, ¿no? Y termina el trabajo y uno ya está regresando a la casa o está planeando ya el retorno a la casa, y uno toma el teléfono y dice: hey, ¿cómo está? A los hijos, ¿no? ¿Cómo te está yendo? Y lo primero que ellos contestan es: ¿a qué horas vienes? ¿Verdad? ¿A qué horas vienes? ¿Por qué? Porque ellos quieren asegurarse que están haciendo todas las cosas. Están agradando, haciendo las tareas o arreglando, hermanos, el cuarto para poder alegrar y agradar al Padre. El yelmo, hermanos, de la esperanza de la salvación nos va a motivar a vivir unas vidas, hermanos, que agraden a nuestro Dios, el Señor Jesucristo.
Ese momento, hermanos, glorioso, que nosotros estamos anhelando, el Señor viene. Tenemos que ponernos en cuenta. Tenemos que estar viviendo vidas, hermanos, que puedan agradar a nuestro Dios. La expectación, hermanos, de la segunda venida de nuestro Señor es el aliciente, hermanos, para continuar este proceso que la Biblia habla de santificación, expresar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Dice, vuestra gentileza, en otras palabras, vuestra conducta, vuestra manera de vivir, de comportarte, dice, sea conocida de todos los hombres. Que tengas un testimonio, hermanos, que la gente pueda decir, wow, esta persona vive como vive el Señor Jesucristo. Y dice, ¿por qué? Porque el Señor, dice, está cerca. Vuestra gentileza, hermanos, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. El apóstol Juan, hermanos, nos dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, para que cuando venga ese día tan esperado por nosotros, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hermanos, este yelmo de la esperanza, de la bendita esperanza, hermanos, de nuestra salvación, nos va a motivar, nos va a animar, hermanos, para vivir vidas que le agraden al Señor. Y Apocalipsis o Revelaciones capítulo 22, versículo 11 y 12. Mira lo que el Señor Jesucristo, estas son las últimas palabras del Señor Jesucristo registradas, hermanos, en la Biblia. Mira lo que el mismo Señor Jesucristo nos dice. Revelaciones capítulo 22, versículo 11 y 12. La parte final del 11. Mira lo que el Señor Jesucristo nos habla. Y Él dice, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué más sigue el 22? O el 12, dice, he aquí, yo vengo pronto. Hermanos, que este casco, que este yelmo, hermanos, de esa bendita esperanza de nuestra salvación, nos anime a nosotros a poder mantenernos firmes en nuestro pensar. Que a pesar, hermanos, de las diferentes ideas o religiones o corrientes, hermanos, políticas o corrientes, hermanos, o filosofías, a pesar, hermanos, de tanta confusión y tanto caos que este mundo, hermanos, pueda levantar, nosotros nos podamos mantener firmes en nuestra manera de pensar, que nada nos distraiga, que estemos mirando siempre aquel día en que nuestro Señor se aparezca, que pueda ayudarnos, hermanos, a estar sirviendo a nuestro Señor en su obra, de que podamos estar, hermanos, testificando, que podamos estar llevando, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo al necesitado, que podamos, hermanos, continuar con esta sana costumbre, hermanos, de reunirnos, de poder venir, hermanos, aquí a este lugar, con el propósito de alabar y glorificar a Dios, pero sobre todo, hermanos, que podamos animarnos, que podamos, hermanos, fortalecernos al uno al otro. Y por último, hermanos, que este yelmo de esa bendita esperanza de nuestra salvación nos pueda ayudar a vivir vidas que agraden a nuestro Señor. ¿Cuánto estás, hermano, anhelando que este día venga?
que este día glorioso pase a ser una historia en tu vida. El día cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo. El día cuando nuestra salvación, hermanos, se convierta en una historia y sea consumada. El día cuando por fin dejemos, hermanos, estos cuerpos de muerte y de dolor, de enfermedad y de aflicción, y recibamos, hermanos, cuerpos transformados a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuerpos revestidos de toda perfección. ¿Cuánto estamos anhelando, hermanos, ese día? Yo creo que todos. Hermanos, que este estudio nos anime a nosotros a tomar estas decisiones. Pero si hay alguna persona que quisiera apropiarse de este casco, de este yelmo, de esa bendita esperanza de salvación, lo primero que tenemos que hacer, mi amigo, es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Aceptar, hermanos, esa verdad. Que podamos aceptar, hermanos, esa justicia. Que podamos aceptar, hermanos, esa paz con nuestro Dios. Si tiene alguna pregunta, su servidor, con mucho gusto, después del servicio, mi esposa, Liana, y cualquiera de mis hermanos aquí, estamos más que encantados para poder ayudarte. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Amén. Así concluimos esta parte del estudio del capítulo 6 de Efesios. Rogamos a Dios que este estudio te ayude en la edificación de tu vida espiritual, y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.